Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna. En contra. Hasta por 5 minutos. Presidente, primero yo tenía preparado una intervención, pero me parece muy importante precisar algunas cosas que acaba de decir la senadora que me antecedió en la palabra. Ella dice que todos los cambios que se están votando es porque la producción del petróleo ha caído, que nuestro país se encuentra rezagado, que la irresponsabilidad de algunos nos ha tenido en estas circunstancias y que la inversión de Pemex es tan alta que francamente solos no podríamos. Yo lo primero que quisiera decir es que México produce más petróleo del que necesita y a pesar de que produce mucho petróleo, porque producimos ahorita 2.5 millones de barriles diarios, y nuestras refinerías, tan solo ellas, necesitan 1.6 millones de barriles al día, pero no se les da, solamente se les da la mitad de lo que necesitan, algo así. Y lo que en realidad está pasando, la verdadera razón de esta reforma energética así llamada, es la presión que tenemos de parte de Estados Unidos para venderles petróleo, es aumentar la producción de petróleo lo más que se pueda para mandarlo a Estados Unidos, lo cual es una decisión muy irresponsable. Estados Unidos tiene prohibido en su ley la exportación de crudo. Ellos no quieren ser una república bananera, exportadora de materia prima e importadora de derivados. Lo que quieren hacer de México. Lo que quieren hacer de México es eso, una república bananera donde solamente exportemos crudo y ellos nos vendan, como ahorita nos venden el 50% de las gasolinas. México está importando casi la mitad de las gasolinas que necesitamos porque tenemos y esa fue una decisión justamente de Calderón, de tener las refinerías a un 60% de su capacidad. Durante los más recientes gobiernos se tomaron decisiones muy irresponsables. Por ejemplo, la producción de Cantarell en 2004 era de 3.4 millones de barriles al día, ella solita. Ese campo solo nos daba 3.4 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora da mucho menos. En Chicontepec, necio Calderón, por más que los expertos le decían esa inversión no resulta productiva, es pura pérdida, se insistió en invertir en Chicontepec, donde cada barril cuesta casi $300. Las refinerías, decía yo, producen al 60%. Algo gravísimo es que durante el gobierno de Fox, por ejemplo, cuando él llegó en el 2000, teníamos 64 plantas petroquímicas y al término de los gobiernos panistas nos quedamos con 15 plantas petroquímicas. Y entonces estamos importando una cantidad enorme de petroquímicos. Teníamos una planta, una flotilla de barcos, se llama flota petrolera, muy grande, de 38 grandes embarcaciones. Se desmantelaron con Calderón, se chatarrizaron, se vendieron, se perdieron y hoy quedan 15 muy pequeñas y la mayoría las tiene Oceanografía y otros. Pero la peor falsedad de todo este debate es que desde diciembre el propio Peña Nieto viene diciendo una y otra vez, los spots a todo lo que dan en radio y televisión una y otra vez, con la reforma energética vamos a aumentar el petróleo, va a aumentar la producción de petróleo porque está cayendo. Si la caída de la
producción de petróleo significara la parálisis del país, bueno, algo tendríamos que hacer, pero si lo que nos sobra no lo estamos aprovechando para crear valor agregado y exportar valor agregado, para multiplicar el valor del petróleo, es una decisión equivocada. Pero si ahora vamos a sobreexplotar los yacimientos petroleros solamente para aumentar a como dé lugar la producción de petróleo, es todavía otra decisión más irresponsable. Termino enseñando una gráfica que da Pemex y apenas son datos recientes. Esta gráfica dice que en todo el sexenio de Peña Nieto no va a aumentar la producción de petróleo, que el argumento de los spots, de sus discursos, del discurso que me acaba de anteceder, es de que con esta reforma vamos a aumentar la producción de petróleo. No es cierto. En todo el sexenio no puede aumentar la producción de petróleo si nos atenemos a los datos científicos. Cuando va a aumentar es cuando vengan las aguas profundas y todo eso que ya será por allá en el 2026, que no sé si para entonces exista Pemex. Termino diciendo, ¿qué es? Si se atreven a decir con tanta contundencia que va a aumentar la producción de petróleo, y al ratito que pueda, en otra intervención, voy a señalar artículo por artículo, todos los artículos, decenas de artículos en las leyes que meten para sobreexplotar los yacimientos actuales, hacer lo que hizo Calderón y Fox de sobreexplotar Cantarell, y esa es una razón de la caída de la producción que tenemos hoy. Y lo que quiere hacer Peña Nieto es lo mismo que Calderón, sobreexplotar ahora Kuma-Lopsap, que son toda la bola de pozos que están alrededor de Cantarell y que están dando la principal producción actualmente. Quieren saquear en el menor tiempo posible nuestros yacimientos petroleros. Por lo menos eso dice la ley. La sobreexplotación, la coexistencia, el que esté Pemex arriba y las petroleras internacionales abajo, y entre las dos saquen lo más rápido que se pueda en el menor tiempo posible todo el petróleo que haya en nuestro país. ¿Qué le queda al futuro de México? Gracias, senadora Padierna. La senadora Luz María Beristain Navarrete en contra, hasta por 5 minutos, por favor, senadora. Y después el senador Alejandro Tello Cristiano del PRI, a favor. Con su venia, señor presidente, compañeras senadores, ¿en qué momento perdimos nosotros los mexicanos la brújula? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el fallo de la sociedad mexicana? ¿Por qué permitimos, después de que hace 76 años aquí en el Palacio de Bellas Artes, doña Amalia Solórzano de Cárdenas y el presidente Cárdenas recepcionaban todos los domingos que le daban a los niños, el gasto de las amas de casa para poder pagarle a estas compañías transnacionales que habíamos retirado con nuestra expropiación? ¿En qué momento? Porque vivimos una época que no debemos olvidar jamás, de una grandeza de México, el milagro mexicano, los años 50, 60, 70, el crecimiento sostenido que tuvo México en aquel momento, con la sustitución de importaciones, la inversión tan importante que había en educación. En esa época se creó la Universidad Nacional Autónoma de México, los valores en México eran mucho más claros, teníamos muy claro que la educación era lo más importante. ¿En qué falló la sociedad? O sea, es el momento de hacer una reflexión en este sentido, porque ya lo técnico está más que dicho, con la intervención de mi compañera Dolores Padierna, de Zoe, del senador Alejandro Encinas, del senador Camacho, de la senadora Alejandra de la Peña, la senadora Barrales, el senador Rabindranath, lo han dicho todo, pero yo sí quise aprovechar esta oportunidad porque
Hoy tenemos que dirigirnos nosotros, los que de manera responsable estamos defendiendo los intereses de la nación a través de estas cámaras del canal del Congreso, al pueblo de México. Al pueblo de México, que se merece una explicación, porque, como dice un lema de mi partido, sí hay de otra, sí hay de otra. No podemos resignarnos ante esta ignominia. No es posible que al pueblo de México nos hayan mandado recetas, que los Chicago Boys, sabemos quiénes son, todos estos impulsores del neoliberalismo, nos han querido implantar a través de estos organismos internacionales de los que aquí se habla, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial de Desarrollo, y que, como aquí se ha dicho, como dijo Albert Einstein, ¿por qué seguir haciendo cosas que hasta el cansancio han demostrado que no funcionan? La maquinaria de pobres más grande del planeta, México, casi 60 millones de pobres de un total de 119 millones de personas. No es suficiente ese termómetro para darnos cuenta de que esta receta económica y de que este modelo neoliberalismo no es el que más le conviene a México. Este es el momento de que la ciudadanía entienda que lamentablemente la clase política deja mucho que desear en este país. Y no lo digo por todos, porque ya mencioné algunos de los nombres, entre ellos el del senador Bartlett, la senadora Laida, que de manera honorable han venido a defender los intereses de las mexicanas y los mexicanos acá. Pero hay un descontento, hay un desencanto del pueblo de México, porque creen que los políticos se extraviaron, porque creen que los políticos ya no defienden los intereses de los mexicanos. Y hoy, al menos que nuestra labor no sea meramente testimonial, al menos que sepan los seguidores del canal del Congreso y los que mañana se van a enterar de las noticias de lo que aquí está ocurriendo y de lo que viene ocurriendo desde ayer y desde antier, que sí hay políticos, y que quede bien asentado en la historia de este país, que siguen interesados en generar un bienestar para todos, y que tenemos clarísimo que esta receta del neoliberalismo no es el traje hecho a la medida que nosotros los mexicanos requerimos. Lamentablemente la historia lo va a demostrar, pero qué necesidad de llevar a cabo estos experimentos que son tan crudos, que son tan crueles con los mexicanos. Qué necesidad de seguir generando esta fábrica de pobres, esta ola de violencia. Qué necesidad de estar alentando al pueblo de México a que sigan generándose esos brotes de violencia a lo largo y ancho de las 32 entidades de la República. Qué necesidad, pudiendo hoy día nosotros dignificar a la clase política mexicana, pudiendo hoy día nosotros demostrarle al pueblo de México que no vamos a desaprovechar estos momentos, que hoy día pudiéramos estar generando el México que en algún momento hemos tenido, del que nuestros padres fueron benefactores. Aquí muchos de nosotros, nuestros padres estudiaron en la UNAM, y nosotros también. Nosotros hemos tenido oportunidades que hoy se le están negando a muchos muchachos. Todo se está dejando a la ley de la oferta y la demanda. Todo esto en esta gran ley de la selva, en el que sálvese quien puede y sobrevivirá el más fuerte. No es justo. No es justo con esta riqueza que tenemos. Como bien lo acaba de decir Dolores, no es necesario explotar tanto el petróleo para darle gusto a los norteamericanos y a otras empresas transnacionales que hoy, como un satélite, están parados aquí arriba de México viendo a ver cómo se llevan la riqueza del pueblo de México. El petróleo, la luz, ha sido el aval de nosotros. Con eso hemos construido lo que hoy somos nosotros. Nosotros somos mexicanos honorables. Todavía pertenecemos a una generación que no se ha extraviado. No condenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a que se vayan a una generación que siga extraviada como las que hoy día los jóvenes están viviendo. Estamos a tiempo de dignificar el quehacer de los políticos. Recuperemos la brújula, compañeros. Senador Alejandro Tello Cristiana tiene uso de la tribuna. A favor.
Gracias, presidente. El desarrollo genuino de un país depende de la calidad de sus instituciones, tanto políticas como educativas y económicas. Tenemos un gran compromiso con México, compañeros. El presente dictamen, que incluye la expedición de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como diversos cambios a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Servicios Relacionados, responde a la urgencia y necesidad de poner a la vanguardia a nuestro sector energético. Sin duda, nuestro país avanzará con el cambio de visión y paradigma que queremos impulsar en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Tendremos dos empresas que serán administradas con mayor eficiencia, economía y transparencia, con las mejores prácticas internacionales de los gobiernos corporativos para generar mayor riqueza en beneficio de la economía familiar y los empleos que demandan los mexicanos. Se trata de generar confianza a través de mecanismos de transparencia en su modelo operativo y financiero, la máxima publicidad en su estructura administrativa y las funciones de sus comités, de fomentar una activa participación y comunicación entre sus consejeros y fomentar transparencia en sus operaciones. Para generar un esquema competitivo que genere confianza, Pemex y la CFE se transforman en empresas productivas del Estado que se regirán por un gobierno corporativo a través de un consejo de administración y un director general. Su objetivo, la creación de valor económico y el incrementar los ingresos de la nación. Esto con absoluto sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. En el caso de Pemex, el Consejo de Administración será el máximo órgano de gobierno y se integrará por 10 consejeros. Entre las más relevantes facultades del Consejo se encuentran fijar y ajustar los precios de bienes y servicios producidos por Pemex, dictar las reglas de consolidación anual contable y financiera, aprobar las reservas contables, así como aprobar y expedir las propuestas del director general en el Estatuto Orgánico y aprobar y analizar el informe de labores del director general. Cabe destacar que todas las decisiones y actas del Consejo serán públicas y podrán reservarse de manera total o parcial conforme a las políticas que dicte el Consejo. Los consejeros no estarán sujetos al régimen de servidores públicos por sus tareas. El director de Pemex será nombrado por el Ejecutivo Federal y podrá ser removido por el mismo o por el voto de 7 integrantes del Consejo de Administración. Cada año deberá presentar, a más tardar el 30 de abril, un reporte sobre el estado que guarda el sistema de control interno de Pemex. Un aspecto trascendente para cumplir con los principios de transparencia es que la vigilancia y auditoría de Pemex estará a cargo del Comité de Auditoría Externa y Auditoría Interna. Aunado a esto, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad deberán informar de todos los eventos relevantes conforme a la Ley de Mercado de Valores. No solo se supervisarán las primeras etapas de contratación, sino que se dará un estricto seguimiento a toda la relación contractual. Esto es, mecanismos no solo ex ante, sino también ex post. Y se le dará la implantación de un sistema de denuncias y quejas anónimas para conocer y perseguir conductas contrarias a la ley. El titular de la auditoría interna será designado por el Consejo de Administración y puede proponer al Consejo, previa aprobación del director general, modificaciones a las políticas contables en todo momento. Petróleos Mexicanos podrá contar con empresas subsidiarias y filiales para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Las demás actividades las podrá realizar directamente. Con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad también se convertirá, al igual que Pemex, en una empresa más productiva, eficiente y al servicio de los mexicanos. Se plasma en su estructura interna una nueva vida corporativa y organizacional que tendrá como principal objetivo de que el Estado mexicano continúe siendo el propietario. El dictamen que discutimos reitera el hecho de que la operación del sistema eléctrico será responsabilidad de un agente imparcial, siendo este el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Este organismo será responsable de operar el mercado eléctrico mayorista y garantizará
que la energía suministrada al sistema y a los usuarios sea siempre la que provenga de las fuentes más económicas y a su vez garantizará el acceso abierto a la red de transmisión y redes generales de distribución. Un tema que no se ha tocado es el relacionado al Instituto Mexicano del Petróleo. Se consolida y permanecerá como un organismo público descentralizado. Hoy podrá diversificar ampliamente su cartera de negocios y no solo vender servicios a Pemex, sino a un amplio espectro de empresas de distintos países. Tomaremos una decisión histórica y fundamental que marcará el rumbo de las próximas décadas. Estamos en tiempo de cambios profundos y modernizar la normatividad en materia energética es una prioridad nacional. El grupo parlamentario del PRI reconoce el debate público, democrático, amplio y abierto que se genera en torno a la reforma energética y agradece a cada uno de los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera la enorme labor para consolidar el desarrollo, prosperidad y grandeza de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett para hechos, hasta por 5 minutos. Después seguirá la senadora Alejandra Barrales Magdaleno en contra. Se va a abrir el tablero para verificar el quórum como quedamos cada hora. Procedan, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Seré breve. El señor Tello, igual que otros priistas que han pasado, nos han leído prácticamente el texto. Va a tener un consejo de administración, van a ser 7 y 8 y va a haber otro consejo de acá y va a haber, sí, ya lo sabemos, eso está aquí. Y todo esto para dar la sensación de que es una gran empresa, que con eso, no dicen por qué, va a ser muy ágil, va a poder hacer muchas cosas. Lo que no dicen es que tiene toda una retahíla de facultades para privatizarse, haciendo alianzas, creando empresas, y eso ya lo vivimos aquí en la reforma de Calderón. Al irse haciendo cada vez más empresas que son privadas, lo público-privado, están privatizando a Pemex. Esa es la verdad. Así es que no convence, ni explican, ni aclaran nada de lo que decimos, porque nos recitan simplemente el dictamen. Yo le quiero decir a usted que, sin mencionarlo para que no perdamos más tiempo, que estas empresas, las dos, se privatizan, que el esquema que les leí de la OSD es claro, ¿verdad? Quieren sacar al Estado a como dé lugar de las responsabilidades públicas y hacer empresas privadas con funcionarios y con capacidad de disponer de los bienes públicos, porque ahí está, ¿verdad? El Consejo de Administración puede disponer de los bienes de Pemex, que es una fortuna que no es de ellos, ¿verdad?, sino es de la nación. Entonces lo sacan de las leyes y ese consejo que sí va a venir y está nombrado por el presidente y además privados, y debe de haber ahí consejeros que estén en otras empresas públicas. Bueno, eso es privatización, siguiendo el consejo de la OSD, que se dedica a privatizar todas las empresas públicas para fines de su privatización, así lo leí. Miren ustedes nada más, esta maravilla de empresa privada que nos presentan, parecería yo ir a un contador que hable de una empresa privada cualquiera, ¿verdad? No aplica o elimina las leyes principales. Las empresas productivas del Estado como nueva figura tienen un régimen especial.
régimen de remuneración de los trabajadores de las empresas productivas del Estado será distinto del previsto en el artículo 127 de la Constitución, artículo 72. ¿Por qué? Ya lo sacaron de la Constitución, pues privatizar. ¿Por qué van a sacar 150,000 trabajadores de la protección que tienen en la Constitución? Pues aquí lo hacen, entran al régimen privado. Dicen que ahora con el adendum último va a haber alguna corrección, ahorita nos la van a explicar, pero lo que hacen es sacar de la responsabilidad constitucional a todos los trabajadores de la CFE y de Petróleos Mexicanos. Fíjense, ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para afuera. O sea, no tendrán que responder de la ley de adquisiciones, aunque sean bienes públicos, de arrendamientos y servicios del sector público. No tienen nada que ver con la ley de obras públicas y servicios relacionados, si son bienes públicos. Esta metamorfosis es una violación constitucional esencial. Convertir a empresas públicas que disponen con un consejo de administración todopoderoso para que tengan capacidad para disponer de los bienes públicos, pero eso sí, están fuera de la ley de adquisiciones, de arrendamientos y servicios del sector público, de la ley de obras públicas. Pero van a tener un auditor interno y un auditor externo y van a ser vigilados por la bolsa de valores por lo que ya piensan hacer. Bueno, están privatizando a las empresas, pero tienen en sus manos bienes públicos cuantiosísimos como la CFE, que también puede disponer y romper su estructura porque así se les va a dar la gana a estos distinguidísimos miembros del Consejo de romper la CFE y hacer de cada pedacito, cada generador por allá, una pedacería, y entonces ya no tenemos CFE. Pero eso le va a dar la posibilidad de competir con las grandes que no van a venir con esos problemas. Otra regla que está afuera, porque nos hablan aquí de cuestiones prácticamente de derecho privado, como lo dice, están sometidas al derecho privado. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos están también fuera. De manera que esta retahíla de funciones que nos leen, que están y ya las leímos en el dictamen, no cubren lo que decimos. No, es la privatización, es poner en manos de una especie de consejo que está ligado a lo que el presidente diga, pero que tiene facultades para destruir las empresas, tiene facultades para privatizar las escuelas, y al asociarse por las facultades que tienen, al asociarse con empresas privadas, ¿verdad?, con empresas privadas extranjeras, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están privatizando Pemex y la CFE, toda parcial, toda hecha pedazos, ¿verdad?, para competir, para encargarse de la política social que ya no existe. Dejan una CFE que está liquidada y lo va a hacer ¿quién? Bajo la responsabilidad augusta de estos personajes que van a ser consejeros independientes y consejeros de tal, y van a tener una facultad fuera de las leyes que tienen que cubrir lo que es propiedad pública, y no pueden disponer de ella estos señores violando las leyes y ajenos a las leyes mexicanas. Es un escándalo el venir a decir que eso no es privatización, entrega y manipulación de las empresas públicas. Gracias, senador. Gracias, senador. En el uso de la palabra, la senadora Alejandra Barrales, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta, vengo a hablar, por supuesto, en contra del dictamen que se presenta el día de hoy. Compañeras, compañeros senadores, quiero referirme de manera específica en esta participación a mis compañeras, compañeros senadores del PT, del PRD, de la izquierda, que hemos sido los que hemos venido a esta tribuna a hablar en contra de estos dictámenes, porque quiero solicitar
la atención de mis compañeros de la izquierda, porque ahora no tengo la menor duda que los senadores del PRI, del PAN, del Partido Verde, los medios de comunicación, pero sobre todo la ciudadanía, le han dado atención y le han dado seguimiento a este debate. Un debate que muchos han señalado como innecesario, como de burla, como desgastante, pero quiero decirles a mis compañeros senadores, senadoras de izquierda, que este trabajo, que estas horas que hemos dedicado a este debate han tenido sentido. Y quiero explicarme por qué. El primero y segundo día que acudimos a este recinto para debatir, para discutir sobre todos estos dictámenes, se nos presentó como parte de un dictamen la propuesta de redacción que anulaba los subsidios generalizados y los cambiaba por los subsidios focalizados. Esto no solo lo dijimos nosotros, esto lo denunció un periódico, lo mostramos aquí, fue ayer, antier me parece, en donde se daba cuenta de esta intención. Gracias a las horas de desgaste de ese debate, en donde ya muchos les cansa ver aquí en tribuna al senador Bartlett, al senador Encinas, al compañero Monreal, a la compañera Laida, Zoé, Armando Ríos Peter, a todos los compañeros, compañeras que acuden a esta tribuna. Bueno, pues el día de ayer se hicieron las reformas y las modificaciones, aunque de última hora, y hoy tenemos como resultado que se da marcha atrás a quitar los subsidios. Como le quieran llamar, rectificación, descuido, nunca fue la intención, pero finalmente, gracias a esas horas de debate, de discusión y de cansancio, pues hoy tenemos otra posición. Pero no solamente esto, el día de ayer acudimos también a esta tribuna en donde yo compartía la preocupación por una redacción que dejaba prácticamente sin derechos de contratación y participación a los trabajadores a través de sus representaciones sindicales. Me refiero a los trabajadores de Pemex, más de 150,000, y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, más de 70,000 trabajadores. Con una cláusula preocupante, un artículo, una reforma a un artículo preocupante que señalaba que contratos, convenios o instrumentos de naturaleza jurídica análoga no podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad alguno que otorgue exclusividad o preferencia ilícita con beneficio a organización empresarial, social o sindical alguna. Que esto, en resumen, lo que planteaba era precisamente no reconocer el derecho a la contratación, a la exclusividad de la representación sindical, que además quiero aclarar para aquellos que de repente lo señalan, aquí no estamos defendiendo a las dirigencias sindicales, con las que podemos estar de acuerdo o no, estamos defendiendo los derechos de los trabajadores a tener sus propias representaciones sindicales, pero sobre todo el derecho a la contratación y el derecho al empleo. Hoy, con mucho gusto, después de estas horas de debate, de desgaste para muchos, nos están haciendo llegar las propuestas de reforma, las reservas que se van a votar seguramente en la noche, ya casi de madrugada, pero vemos que hay un cambio, una serie de cambios importantes que le están reconociendo de nueva cuenta derechos a los trabajadores. Por ejemplo, en estas reservas que se están proponiendo a la ley, a las nuevas leyes, a la de Pemex y a la de CFE, se plantea en el artículo 43, como no lo contemplaba antes, un agregado que señala una redacción donde se habla de las facultades del director general y dice claramente, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación y en el contrato colectivo de trabajo vigentes aplicables. Esto, en síntesis, lo que quiere decir es que hay una obligación de reconocer los derechos de los trabajadores estipulados en su contrato colectivo. Termino, presidente. Gracias. Viene otra propuesta en las reservas que se están haciendo para votar más tarde, que es muy importante y que señala también en este mismo artículo 43
que la ley no deberá de afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo, ni de los jubilados, ni de los pensionados. Vienen a lo largo de estas reservas varios artículos en donde se señala el reconocimiento a las representaciones sindicales. Me parece que este debe ser un motivo de orgullo, un motivo de ánimo para los compañeros que hemos subido incansablemente a esta tribuna, porque es gracias a esas horas, gracias a este debate que desnuda con mucho intenciones que vienen en estos dictámenes, para que se rectifique, para que se reflexione y ojalá que en medida de lo posible sigamos atemperando esta determinación que pareciera ya estar tomada. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón. El senador David Monreal, hasta por 5 minutos para hablar en contra. Con el permiso, Presidenta, no hay forma de justificarle a los mexicanos la irresponsabilidad con que el gobierno federal y sus colaboradores el día de hoy le están poniendo precio a nuestro país. En nada les interesa a los impulsores de la presente reforma el daño patrimonial que se le está haciendo a cada uno de los mexicanos de manera permanente. Ninguno de los artículos del dictamen que se discute el día de hoy vela por impulsar el sector energético como motor impulsor y detonador de la economía familiar mexicana. El Ejecutivo Federal y sus colaboradores no tienen idea de lo que conlleva el crecimiento y el desarrollo económico de un país. Por el contrario, tal parece que día con día se esmeran por arrebatarle a cada uno de los mexicanos lo poco o casi nulo que tienen y por entregar de manera obediente y sumisa los recursos naturales de este país a los magnates de este y otros países. Sin embargo, lo que el día de hoy se propone en el presente dictamen pone en riesgo la durabilidad de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad como empresas altamente productivas del Estado. Si bien tanto Pemex como la CFE presentan altas y bajas como cualquier otra empresa, el gran problema de ambas es la corrupción que impera en la administración de cada una de ellas. ¿Qué garantía se le da al pueblo de México de que la flexibilidad normativa que se propone para Pemex y la CFE va a prevenir y combatir la corrupción? Por el contrario, esta reforma solo favorece al debilitamiento y desaparición de ambas empresas que ha impulsado buena parte del desarrollo nacional. No hay ningún combate concreto contra la corrupción en ambas empresas. Se siguen permitiendo fincar responsabilidades de manera discrecional. Por si fuera poco, hace unos meses el secretario de Hacienda y el secretario de Energía anunciaban con bombo y platillo que Pemex y la CFE obtendrían plena autonomía para poder programar sus presupuestos, decidir el destino de sus recursos y que sus ahorros y utilidades también tendrían rentabilidad para reinvertirlos en áreas estratégicas. Argumentaron que ya era hora de sacar las manos. Mentira. De cumplirse la ley tal y como se establece, se seguirá teniendo a Pemex y a la CFE subordinadas a lo que el gobierno federal decida, utilizando a la Secretaría de Hacienda como medio de enlace al ocupar un lugar en los consejos de administración de ambas empresas.
Por el lado de las utilidades, el presente dictamen es claro. Las utilidades generadas por ambas empresas productivas tienen como fin incrementar los ingresos de la nación para destinarlos al financiamiento del gasto público. ¿Qué acciones va a implementar el gobierno federal si con los recursos que dispone no lo sabe implementar de manera productiva? No se tiene ningún respaldo que de verdad el gobierno federal ejerza de manera eficiente las utilidades de ambas empresas. Por el contrario, Pemex y CFE seguirán siendo las cajas chicas del gobierno en turno. No se debe permitir que los integrantes del consejo de ambas empresas no sean considerados como servidores públicos y, por tanto, no ser sujetos al régimen de responsabilidades administrativas. ¿A quién se pretende proteger o ayudar? Por el contrario, debe dejarse en claro que los consejeros independientes tendrán la atribución de ser servidores públicos, garantizando que en caso de que actúen en contra de los intereses de ambas empresas, serán juzgados y sancionados bajo las leyes establecidas sin favorecer ni proteger a los amigos y socios del Ejecutivo. Es tan claro que el gobierno federal le urge establecer todas las condiciones para sabotear a Pemex y la CFE, que es necesario incorporar una fracción en los artículos 46 de Petróleos Mexicanos y 45 de la Comisión Federal de Electricidad para no dejar en el aire la comparecencia del director general de cada una de las empresas, haciendo este acto obligatorio ante el Congreso de la Unión y no para otra cosa, sino para rendir cuentas y transparentar el manejo adecuado del patrimonio energético de todos los mexicanos. Finalmente, existe una pérdida adicional de transparencia por los nuevos mecanismos de vigilancia y auditoría que actualmente realiza el órgano interno de control, pero que ahora estará a cargo de un comité de auditoría interna, adicionalmente de un auditor externo. En pocos años, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad estarán en condiciones de ser extinguidas. El argumento será que ya no son rentables para el Estado. ¡Qué vergüenza y qué descaro de los que van a permitir la venta de la soberanía nacional! El día que se termine de aprobar las leyes secundarias en materia energética, debería de ser decretado como día de luto nacional. ¿Es cuanto, señor presidente? Gracias, senador David Monreal Ávila. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, las iniciativas del presente dictamen transforman a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en administradoras de contratos a los que ya no se les da el trato de empresas al Estado. Esto es preocupante, puesto que, como bien sabemos, Pemex aporta el 35% de los ingresos totales del gobierno federal, lo que la convierte en eje y sustento de muchos proyectos de desarrollo nacional. En síntesis, este dictamen consuma la estrategia de desmantelamiento del sector energético que desde hace más de 20 años se han venido planteando los gobiernos neoliberales. Primero, en 1992, Carlos Salinas llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios con la intención de hacer más eficiente a la empresa y descentralizar sus funciones. Es obvio que esto no funcionó. En 1996, Ernesto Zedillo reformó el marco normativo con el objetivo de diferenciar entre petroquímica básica y la reservada en exclusiva al Estado o secundaria, donde pueden participar empresas particulares. Esta reforma debilitó la capacidad de nuestro mercado interno,
por la creciente importación de petrolíferos y precursores químicos para la industria. Es decir, se atendió al negocio de los particulares y no al interés de la nación. En 2008, el gobierno calderonista dio a conocer la llamada reforma energética, en donde se plantea que en términos de la eficacia y la eficiencia, Pemex podría incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en obras, bienes y servicios necesarios para la industria petrolera. Como puede verse, todas esas acciones únicamente han atendido la receta neoliberal que limita los alcances del Estado dentro del sector y se ha relegado a la empresa a ser la financiadora del gasto corriente del gobierno federal. Y ahora se nos presenta este dictamen que termina de aniquilar a la paraestatal y coloca al sector en una situación que será insostenible ante la inminente entrada de empresas extranjeras que competirán en una clara situación alevosa por las condiciones en las que se les está preparando el camino. Conforme a los términos del presente dictamen, es claro que no existe el interés por impulsar a la industria energética de nuestro país, ya que se coloca a dos de nuestras principales empresas bajo un esquema insuficiente e inviable para desempeñar de manera competitiva sus funciones y sobre todo se les quita la visión social que siempre ha distinguido a esta empresa. Al respecto, es importante señalar la importancia que tienen las participaciones de Pemex en el gasto social en muchos estados de la República. Hay obras de infraestructura e incluso programas comunitarios de alimentación financiados con las contribuciones directas de la paraestatal hacia los gobiernos locales, situación que no toman en cuenta en el presente dictamen. Como puede verse, esta reforma, además de ser un saqueo económico, atenta contra la cultura e identidad de muchos mexicanos. Es una ley a modo para aniquilar la injerencia del Estado en materia energética y dejarla en manos del capital privado. México necesita una reforma con sentido nacionalista, que proponga una estrategia amplia en el sector, que combata los problemas de fondo, especialmente los asociados a la corrupción y a la discrecionalidad, porque ese ha sido el mayor cáncer de nuestro sector energético. Y me voy a permitir recordarles algunos datos porque ya sé que aquí están muy olvidados. En 2004 se hizo público que el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, entregó más de 7,800 millones de pesos al sindicato petrolero. También en 2004, Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, negoció millonarios contratos con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y con sus colaboradores Juan Camilo Muriño y César Nava, pretendiendo cobrar un préstamo con facturas apócrifas. En el mismo año se reveló el supuesto tráfico de influencias que los familiares de Marta Sagún obtenían de los contratos. Durante el sexenio de Vicente Fox, Oceanografía recibió más de 9,000 millones de pesos en contratos de obras y servicios. En 2005 se rentó un buque a un sobreprecio a la empresa Ocean Mexicana, quien después transfirió el barco a otra empresa cambiando solo el nombre y la bandera para adjudicar el contrato. Senadora, le recuerdo que su tiempo ha concluido. En 2006 se concedió una beca por 257,000 pesos con cargo a Pemex a Alfredo del Mazo, hijo del exgobernador y exsecretario de Energía Alfredo del Mazo. En 2008 fue denunciado el hoy extinto exsecretario de Gobernación Camilo Muriño, de obtener de Pemex contratos millonarios mediante los procesos de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar. Y más recientemente, en el 2012, Luis Ramírez Corzo, director de Pemex, otorgó una docena de contratos transeccionales a Oceanografía por más de 3,600 millones de pesos, avalados por su director Carlos Morales Gil. Por si no fuera suficiente, a unos meses de terminar su gestión, Ramírez Corzo ordenó clasificar como confidenciales todos los documentos relacionados con la naviera y reservarlos por un periodo de 10 años.
Estos datos dejan claro a quienes les interesa seguir beneficiándose del negocio petrolero en nuestro país para sus negocios privados. Senadora. Aquí se ve quienes desde la reforma constitucional debilitan a la más importante de nuestras paraestatales para darle el simple trato Senadora, de le pido empresa respeto al productiva tiempo, del por Estado, favor. dejándolo sujeto a la burocracia administrativa e ineficiente. No se fortalece ni a Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad. Se les coloca la supeditación del Ejecutivo que le presionará con la llamada renta petrolera. Por eso mi voto será en contra, porque no puedo avalar el atraco que se hace al pueblo de México, a las familias y a nuestra nación. Es cuanto, señor Gracias, presidente. senadora Lorena Cuellar. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Le ruego que nos ajustemos el tiempo, por favor. Sí, voy a ser muy breve, compañeras y compañeros senadores. Miren, yo creo que este tema que generó un debate hace un rato, y ojalá se siga generando, porque debemos de explicarnos bien el asunto de la comparecencia o no de todo aquel mexicano o mexicana que quiera ser miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Aquí no puede haber una lógica de privilegio a partir de un puesto, una posición pública tan relevante. Creo que cada vez nuestro país, todos nosotros, deberíamos de estar más sujetos a este tipo de evaluaciones. Yo estoy convencido, pues que seguramente la auscultación que se haga, la revisión que se tuviera que hacer de una de estas personas, pues va a ser de verdad rigurosa. Y una de las formas de saberlo, pues es en su desempeño en una comparecencia. Yo, como decía el senador Lavalle hace un rato, ojalá, sería muy deseable que nombraran consejero independiente a Mario Molina. Es más, se los voy adelantando, si nombran a Mario Molina, cuenten con mi voto, se los firmo en este momento si así lo deseen. Miren, es un tema que aquí está muy claro. Aquí, esta es una copia tal cual del dictamen. Y aquí es donde se dice, para efectos de lo dispuesto en la fracción tercera anterior, el Ejecutivo enviará la designación acompañada de la documentación, y etcétera, etcétera. Este es el problema, sin la comparecencia. Yo sigo sin explicarme para qué se quiere proteger a alguien de venir a comparecer al Senado de la República. Es más, qué honor que tenga un mexicano, yo lo vería así, qué honor de un mexicano venir a comparecer al Senado de la República. Qué honor estar ante la representación de las entidades federativas para comparecer y para acreditar que está listo para tomar una posición. Es más, creo que debería de haber más posiciones que requirieran de la comparecencia. ¿Y por qué insisto tanto en este tema? ¿Por qué me parece tan relevante? Porque creo que es un tema que tiene que ver con la democracia, tiene que ver con los controles democráticos, tiene que ver con la forma como nos entendemos entre poderes. Y miren, compañeras y compañeros, yo he insistido mucho en que volteemos a ver esta enorme discusión que se está llevando a cabo en el mundo respecto a la relación entre el mercado y la democracia. Porque en el mundo, de verdad se los digo, pareciera que se está discutiendo si están entrando en choque, en coalición, el sistema democrático con la democracia. ¿Y cuál es el elemento que evidencia que hay un choque? El asunto de la desigualdad. Las señales de peligro que existen de esta coalición entre democracia y capitalismo están prendidas desde hace mucho, y no solo en México, en todo el mundo. Son el bajo crecimiento, las tendencias deflacionistas, el endeudamiento, el desempleo, los bajos salarios, la pobreza y sobre todas las cosas, la desigualdad.
Hoy un economista de la Universidad de Barcelona, en el periódico El País, hace un estudio, un artículo muy profundo sobre eso, que también recomiendo. Me criticaban que estoy recomendando libros y artículos. Bueno, es parte del debate público justamente, y como presidente de la Comisión de Asuntos Editoriales es casi mi obligación. Entonces, miren, compañeros, este debate está tomando lugar en todos lados, menos en nuestro país. Se los adelanto, y qué bueno que va a quedar en el diario de los debates. En octubre, cuando, como yo creo, Thomas Piketty gane el Premio Nobel de Economía, ahí nos vamos a dar cuenta, y aquí lo vamos a citar innumerables veces. En noviembre, cuando venga a la FIL, vamos a ver y escucharlo. Quizás sea demasiado tarde. Por eso es que tenemos que pensar cómo vamos a reconciliar este modelo capitalista con la democracia. Eso es lo que está a discusión. ¿Y saben cuál es una de las respuestas que se está dando de esta discusión en el mundo? Que es establecer un nuevo contrato social. ¿Y qué es un nuevo contrato social? Fijar objetivos de toda la población alrededor de los menos favorecidos. Eso sería extraordinario que estuviera en esta reforma, que esta reforma se tratara de los pobres de México, que esta reforma se tratara de la desigualdad, que esta reforma se tratara de la enorme brecha que existe entre unos y otros. Desafortunadamente, y creo que eso en toda la lectura que se puede hacer de esta reforma está ausente. Es una ausencia que es una pena, y es una pena porque es una oportunidad perdida que quién sabe en cuántos años se vuelva a presentar. Concluyo, senador presidente, simplemente recordando aquella cita de 1932 del escritor norteamericano Scott Fitzgerald, que decía: los muy ricos son diferentes de ti y de mí, su riqueza los hace cínicos y pensar que son mejores que nosotros. Este es el debate en el que deberíamos de estar. Estoy convencido que todos ustedes están aquí en el Senado representando a sus estados, a poblaciones vulnerables, desfavorecidas. Ojalá se tratara de esto la reforma energética. Desafortunadamente no es así. Es una oportunidad perdida. Nos vamos a dar cuenta en muy poco tiempo. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. Sonido en el escaño del senador Víctor Hermosillo. ¿Para qué asunto? Para hechos, se le concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada. Qué peligroso es meternos en cosas filosóficas. Con todo respeto, usted nombra a Scott Fitzgerald. Esa cosa de que los ricos están muertos de risa y los pobres aullando de dolor es un mito. Es un mito, ¿eh? Hay ricos preocupados y ricos canallas. Y hay pobres preocupados y pobres también difíciles y que tienen muchos defectos. Es la humanidad, es la humanidad. Dividir esas situaciones crea conflictos muy difíciles de superar. O sea, yo no creo que existan situaciones totales para toda la humanidad, ni en raza y ni en posición económica. Lo que sí hay gente decente e indecente. Eso es diferente, ¿eh? Entonces, mucho cuidado porque confundimos y nos enfrentamos en cosas que no son ciertas. O sea, como lo dije ya una vez, hay sistemas capitalistas muy exitosos y hay sistemas socialistas también muy exitosos, pero, como dije, las dos cosas que los diferencian de todos otros capitalistas que hay, bananeros y todo eso, y sociedades también socialistas, que no opresoras y todo, que su gente no tiene la más mínima libertad y confort, y que aquí se aplauden muchas veces algunos países así, es que los países exitosos no son corruptos y tienen libertad. Y aquí hemos hablado mucho de controles y más controles, y nos pasamos platicando de todo eso. Yo le digo aquí, y le voy a poner un reto aquí al Senado, en nuestra propia casa. Yo quiero que en 2 meses definamos
¿qué pasó con este edificio? Nuestra casa. ¿Entendido? ¿Qué pasó con este edificio? Porque este edificio todavía no lo entregan y andamos nosotros queriendo arreglar el país y el mundo cuando ni siquiera arreglamos nuestra propia casa. Entonces, cuando nos ponemos en esta situación es muy difícil. Yo lo dije, yo estoy por la reforma y creo que como país nos la estamos jugando, no es una reformita. Estamos hablando de la energía de nuestro país en dos etapas, más bien en dos ramos. El petróleo que nos da riqueza y que ahorita nos financia más del 30% del presupuesto, y la energía eléctrica, que yo nomás quiero que el día que nos falla todos vamos a aullar. Entonces estamos en una situación muy difícil. Yo me voy por la reforma. Como dije, la suerte está echada. Ahora, espero, si sale la reforma y todo, también ustedes, pues, vean la manera, vigilen que las cosas se hagan bien. Como parte del Senado, como fracción del Senado y como todo el Senado, todos vigilemos para que las cosas salgan bien. Porque como país nos la estamos jugando y nosotros somos responsables de esa situación. Entonces, cuidado con los conceptos esos de que unos están aullando de dolor y otros están muertos de risa. Yo conozco verdaderos empresarios muy responsables y preocupados por la sociedad. Sí los hay y muchos, Entonces, no generalicemos. Y también conozco gente abajo muy irresponsable, así es la humanidad. El chiste de nosotros es ver cómo hacer que todos nos hagamos mejores. Y no estoy hablando como cura, no estoy hablando como cura, estoy hablando como cualquier ciudadano que creo, por lo que he visto, lo poco que he visto en la vida, es que cuando nos respetamos como país, la sociedad, caminamos mucho mejor y con más eficiencia. Muchas gracias. Gracias, senador Víctor Hermosillo y Celada. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández. Perdón, sí, a ver, sonido en el escaño de la senadora Luz María Beristain. ¿Para qué asunto? Un segundito, una frase. ¿Para qué? ¿Para hechos o para hechos, para decirle al senador Víctor. El uso de la palabra. Creo que el senador Víctor tiene mucha razón en lo que dice, como dice.